Con tu permiso, jefe. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Viernes Cultural de la Falange. Gracias por tomaros la molestia, porque es un día que debido al exceso de aceite perdido en las calles podéis dislocar más de un hueso. Y gracias a Dios os veo enteros a todos, no solamente de piernas, sino de la entrepierna. Bueno, como siempre, os anuncio la próxima semana que será una conferencia a cargo de Cesario Jarabo. El título es Del separatismo masónico en la España americana al separatismo actual. Otro asunto, como siempre, interesante. Ya sabéis que la mesa sigue ahí para postular y sufragar en lo que podamos las multas democráticas contra nuestros camaradas. Y hoy tenemos nuevamente, cosa que agradecemos, a Fernando Paz, historiador, profesor, escritor, conferenciante, contertulio, activista en páginas, o sea, un patriota en activo. La conferencia se va a basar en el libro que ha editado, que aunque se lo hemos dicho, no ha querido traer para la venta aquí, pero sí os animamos y nos animamos para comprarlo cuando lo veamos y podamos. El libro se titula La neutralidad de Franco. Tratará del periodo de la Guerra Mundial y luego durante todo el periodo de lo que hoy están defenestrando, y gracias al franquismo se hicieron leyes de protección social, de protección a la persona, de protección a la nación, en una palabra, de protección, y no hay más que ver la ausencia del franquismo lo que son las calles. No es que fuera el régimen que añoramos los falangistas, pero sí, sin duda alguna, es un régimen que valoramos los falangistas por patriota. Y nada más, ahora nos va a decir cosas mucho más interesantes que yo Fernando Paz. Muchas gracias y te escuchamos. Bueno, pues un placer estar aquí, la verdad, y agradeceros a todos vuestra presencia. Es un día un poco complicado por distintas historias, por distintos factores, y bueno, se hace difícil acceder incluso físicamente a esta calle, así que, pues, en fin, agradecimiento doble, ¿no? Bueno, antes que nada me gustaría, además de agradecer esta presencia de ustedes o de vosotros, disipar sus temores a que me vaya a alargar excesivamente, ¿no? Intentaré ceñirme lo más posible un tiempo prudencial y que sobre todo lo que más nos extendamos sea en las preguntas y espero que en las respuestas que yo pueda darles, ¿no? Porque normalmente siempre son las preguntas lo más interesante de todas estas charlas, ¿no? No lo digo y me fastidia incluso decirlo porque puede parecer que es un halago a la concurrencia, no tiene nada que ver con eso, es que es verdad, ¿no? Así que lo haremos lo más corto posible para ir centrando el asunto, ¿no? Y en definitiva, ¿cuál es el asunto que nos ocupa? Pues el asunto que nos ocupa es el título de lo que ya se ha anunciado, La neutralidad de Franco, libro que he terminado después de 3 años de investigación en archivos. Sobre todo está construido sobre documentos, archivos. Es el libro de todos los que he publicado hasta ahora que más tiempo me ha llevado, que más me ha costado, en fin, precisar en todos sus extremos, entre otras cosas porque hay una, digamos, muy consolidada historiografía que ha creado una versión de lo que fue aquello, especialmente en las últimas 2 décadas, 3 décadas, que entiendo que está absolutamente, trastocada con respecto a la realidad, que no es fiel a la realidad histórica de lo que sucedió, y de algo de eso también vamos a hablar, ¿no? Por supuesto el tema, y hablaremos de ello sobre todo en la segunda parte enseguida, ¿no? Pero el tema es la neutralidad de España durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente en aquellos años entre el 39 y el 43, que son los años más conflictivos a la hora de analizar ese periodo, porque hay un cierto consenso, excepto en algunos autores muy sectarios, hay un cierto consenso que a partir del año 43, como mucho, la política exterior española cambia de una manera radical, sobre todo desde septiembre del 42, con el cese de Serrano Suñer, pues en general todo el mundo está de acuerdo que la política exterior cambia, y algunos, en fin, como digo, que incluso niegan eso, pero bueno, son muy pocos y por tanto el libro había que acabarlo en algún momento, y decidí acabarlo a comienzos del año 43, que me parece un momento particularmente importante a ese respecto, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que el libro, que se titula así, La neutralidad de Franco, empieza por reseñar, por señalar, por subrayar un aspecto que, bueno, parece mentira, pero que hay que recordar, ¿no? Y es que
España durante la Segunda Guerra Mundial fue neutral. El que en la España de hoy haya que, en fin, defender cosas así nos demuestra lo lejos que hemos llegado, ¿no? en la perversión de la verdad histórica. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque si se entiende que la neutralidad es algo positivo, si se entiende que haber permanecido al margen de una guerra mundial es algo positivo, lógicamente esto no puede haber acaecido durante el franquismo. Porque el franquismo no puede estar adornado de la más mínima virtud, y en consecuencia no puede haber habido una voluntad por parte de Franco, por parte del régimen, en su conjunto de permanecer neutral. Y entonces se parte de un apriorismo ideológico que no histórico o historiográfico para afirmar que, bueno, la neutralidad de Franco, como luego diremos, se produjo a pesar de Franco, ¿no? Bueno, que nadie crea que yo vengo aquí a defender a Franco, por cierto, yo no vengo a defender a Franco, vengo a defender la verdad. Lo que yo creo que es la verdad, por supuesto. Yo no digo que tenga más verdad que nadie, pero sí, desde luego, sí digo, igual que acabo de afirmar esto, que defiendo la verdad y estoy más cerca de la verdad que aquellos que actúan a partir de apriorismos ideológicos y que condenan o aplauden en función de sus propias creencias. Yo jamás aspiraría a ser tan injusto a favor de Franco como otros lo son en su contra, pero esto no impedirá que sea beligerante, como digo, en la defensa de la verdad, porque si uno es amigo de Platón, trata de ser por lo menos más amigo aún de la verdad, ¿no? Hoy hablar de Franco y hacerlo siquiera intentando ser justo en el tratamiento de la figura global de Franco y de algún aspecto concreto es inadmisible. Por eso cuando comencé a bucear hace unos 3 años en este tema, me encontré con una serie de cosas que fueron para mí muy sorpresivas. Tengo que decir que este libro, en origen, el libro que he terminado, en origen era un prólogo. Era un prólogo a un libro más amplio que trataba sobre la relación entre Franco y los judíos, en términos generales, y concretamente centrándome en los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y el prólogo era pues, para situar, digamos, a Franco y a España en el contexto histórico en aquel momento, ¿no? Lo que sucede es que me encontré con un cúmulo tal de falsedades que decidí que verdaderamente el tema era el de la neutralidad española, cosa que yo daba por hecho y que entendía que la historiografía, dentro de que hay un cierto, en fin, equilibrio en cuanto a que haya posiciones contrapuestas, la historiografía, pues, más o menos, contemplaría esa neutralidad como algo real. Bueno, uno se da cuenta con el paso del tiempo de que determinados señores y determinadas escuelas y orientaciones han tomado la academia, han tomado los medios, han tomado la universidad y prácticamente no se puede dar una versión distinta, alternativa a la versión consagrada que se fundamenta en interpretaciones absolutamente sesgadas de los documentos y en algunos casos incluso de ignorar documentos que son de una relevancia extraordinaria. Creo que de alguno tendremos ocasión de hablar dentro de un poquito, ¿no? Así que ya digo que me encontré con numerosas sorpresas y al poco tiempo reparé en que había que abordar con considerables dosis de mala fe todo este asunto para defender que Franco había querido entrar en la guerra y que Hitler no le había dejado, que es aproximadamente la tesis hoy consagrada académicamente, ¿no? En realidad es una tesis, digamos, esta es una tesis parcial porque obedece a un aspecto parcial de la época de la historia del franquismo. Claro, si nos atenemos solo a la figura de Franco y a su tiempo, nos encontramos con que se trata de un hecho insólito en la historia de la humanidad, ¿no? Franco es el único ser humano que jamás hizo nada bien. La tesis esencial de una buena parte de la historiografía actualmente imperante, al respecto de Franco y de su régimen, es muy parecida a las posturas que tienen los forofos con respecto a sus equipos de fútbol, ¿no? El adversario es la quinta esencia del mal, pero como de cuando en cuando, pues en fin, obtiene una victoria, pues hay que explicarla en función de los árbitros, de la UEFA, de la FIFA, de la suerte, de todas estas cosas, ¿no? Yo tuve un profesor que aseguraba que efectivamente Franco, durante el franquismo se habían producido hechos positivos y se habían, en fin, conquistado algunas cosas y se habían conseguido cosas estimables, pero que todo se había debido a la suerte, literalmente. Y este señor es catedrático en la Universidad Complutense de Madrid. Todo a la suerte, es decir, no era capaz de atribuirle el más mínimo de los méritos a Franco, ¿no? Pues una cosa sorprendente. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que la época de Franco ofrece ya a estas alturas
un perfil, yo creo que bastante claro si se quiere uno acercar a él. Pensemos que han pasado más tiempo desde la muerte de Franco hasta hoy que el tiempo que Franco estuvo en el poder. Por tanto, debería ser hora de examinar con serenidad, sin apasionamientos, la figura de Franco y el tiempo histórico de Franco, ¿no? Al menos hay 5 episodios del franquismo que incluso desde el punto de vista actual, y quiero enfatizar esto y subrayar esto, que incluso desde el punto de vista actual, historiográficamente deberían ser considerados como positivos. El primero es la victoria en la guerra, no por lo que tiene la victoria en sí de triunfo, sino porque, lógicamente, la victoria en la guerra exige de una cierta pericia, ¿no? Bueno, según estos señores, Franco era un perfecto mastuerzo, era un inútil militar que estaba ayuno de toda virtud castrense, mientras sus adversarios eran poco menos que genios de la milicia, ¿no? Una parte de quienes sostienen estas cosas, y algunas de estas cosas han sido sostenidas por militares profesionales, aseguran que fueron los nazis, básicamente, quienes le dieron la victoria a Franco. Había un libro, que yo creo que la mayoría de ustedes lo recordarán, ¿no?, que se llamaba El tercer año resucitó, de Fernando Vizcaíno Casas, si no recuerdo mal, publicado el año 78, 79. Bueno, en este libro se deformaban grotescamente, esperpénticamente, las circunstancias de la época, en donde ya empezaba a haber una especie de auténtico tsunami contra la figura histórica de Franco, y transcurría todo el libro en tono de chanza, y una de las cosas que se decían en ese libro, naturalmente en esa clave humorística, era que los resistentes del Alcázar de Toledo habían podido llevar a cabo su hazaña gracias a un submarino nazi que operaba en aguas del Tajo. Bueno, pues la historiografía actual no está muy lejos de esto, ¿eh? No está muy lejos de esto. Bueno, digamos, para adelantarlo, ¿no?, que la tesis actual es que España no entró en guerra porque Hitler no la dejó. Bueno, el segundo apartado, repito que desde el punto de vista de la historiografía actual debería ser valorado de forma positiva, es el de la salvación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que al parecer fue cosa de los embajadores españoles en Europa Central y Oriental, por supuesto de espaldas al régimen, de espaldas a Franco. Y claro, es muy complicado explicar esto, y entonces tiran casi de la astrología, ¿no? Y entonces, según los autores, con excepción de uno, hay que decirlo, de Arcadio Espada, que ha escrito un libro que se llama En nombre de Franco, muy estimable a ese respecto, donde dentro de sus, lejanísimas posiciones al respecto del régimen franquista, sin embargo, tiene la honradez de abordarlo de verdad como fueron las cosas, ¿no? Porque claro, la versión oficial es que hubo una increíble conjunción de coincidencias que hizo que una serie de embajadores tuvieran un mismo impulso al mismo tiempo, ¿no? Y que ese impulso les llevara a actuar de idéntica forma, y además poniendo en serio riesgo las relaciones de España con quien todavía dominaba el continente europeo y que era un personaje que no era para tomar a broma, un tal Adolf Hitler, ¿no? Para colmo, actuaba de espaldas a Franco. Estos señores, estos embajadores, alguno de ellos incluso se ha dicho contraviniendo sus órdenes expresas, las órdenes de Franco, poniendo en riesgo, por tanto, sus propias vidas, lo cual era muy peligroso dada la ferocidad del régimen que había en Madrid, ¿no? Bueno, que no solamente no le sucediese nada a estos embajadores, sino todo lo contrario, debería ser indiciario de que su actuación no pudo ser por simple sentido común contraria a los deseos del jefe del Estado, un jefe del Estado omnímodo, rodeado de un poder absoluto, que por tanto, en fin, podía haberlos fulminado, quizá con su mirada, pero ellos, lejos de haber sido destruidos o destituidos por Franco, sucedió todo lo contrario, ascendieron. El propio Sanz-Briz, hay que decirlo, embajador en Budapest, jefe de la delegación española en Budapest, en su momento, en los años 60, hizo declaraciones diciendo que él actuó por órdenes de Franco. Bueno, por supuesto, esas declaraciones son orilladas, se olvidan, no se utilizan y se dejan de lado, y se le hace un homenaje a Sanz-Briz, el cual está muy bien, está fenomenal, pero olvidando de quién recibió las órdenes. Él dijo en varias ocasiones que fue un ejecutor de las órdenes de Franco. Bueno, en cuarto lugar, el cuarto episodio, digamos, que habría que entender de una manera muy positiva desde la historiografía actual, es el increíble desarrollo económico y social sin precedentes que se vivió en España durante la segunda mitad del franquismo, desde finales de los años 50 y durante casi 20 años, hasta la muerte del propio Franco, que también, según estos señores, fue un episodio del que Franco estuvo perfectamente ausente porque era un ignorante también en materia económica. Y por tanto, todo el gran crecimiento que tuvo lugar en aquella época, como sabemos, se hizo a costa de Franco. Claro, como no salía el pardo, pues no se enteraba absolutamente de nada. El quinto episodio, repito, que debería ser valorado positivamente desde la historiografía actual, es el de la transición política, que en definitiva fue posible debido a la transformación que España experimentó durante el tiempo de Franco,
y que Franco preparó con un cierto detenimiento. Es verdad, y hay declaraciones, creo que insoslayables, del propio Franco acerca de lo que iba a venir después de su magistratura, ¿no? Después de su jefatura del Estado, e incluso, bueno, júzguese como se quiera, pero nos legó la monarquía actual, ¿no? Y en consecuencia, en fin, repito que la historiografía actual debería valorar eso de una forma más positiva de lo que lo hace, ¿no? En fin, al comienzo del libro hago una serie de consideraciones acerca del carácter específicamente totalitario, como una aberración totalitaria, que es la de la utilización de la historia que se lleva a cabo desde las instituciones. Es evidente que la investigación histórica ha estado lastrada por este hecho de un modo absolutamente evidente, y que de modo deliberado se ha hecho descender la historia al terreno de la pugna política. Más que descenderlo a la arena, se ha descendido prácticamente al barro. Todavía hoy, que celebramos, o al menos conmemoramos, los 40 años de la transición, bueno, pues estamos en esto aún, ¿no? Y lo hemos visto en estos últimos días. Que se emplea la historia, pues, como arma política sin el menor rebozo, y que esa versión política o esa inversión política de la historia que se está llevando a cabo impide el debate intelectual serio y sosegado de todos estos asuntos, ¿no? La utilización de la historia como arma arrojadiza ha permeado todas las instituciones y todas las capas sociales de la nación, porque detrás de ella hay un proyecto que tampoco podemos olvidar, ¿no? Detrás de la execración de nuestra historia contemporánea y de esa consideración de que la historia de España en términos generales es una especie de error gigantesco culminado durante la guerra civil y el franquismo, hay un intento de propiciar una segunda transición. No olvidemos que hay una primera transición, que es la que ahora se conmemora, que inevitablemente la legalidad del 18 de julio, una legalidad que se transforma mediante reformas de la ley a la ley, como dijo Torcuato Fernández Miranda, pero que impide que se produzca una ruptura. En lo que las fuerzas de izquierda están ahora es en propiciar esa ruptura, y esa ruptura necesita, digamos, de una liturgia y necesita de un rito, ¿no? Y ese rito es la execración de la transición, también en la persona del monarca, del jefe del Estado, que en uno de esos alardes de inteligencia a los que los borbones nos tienen bastante acostumbrados, ha firmado su propia ilegitimidad al firmar la ley de memoria histórica. Vean. Por tanto, repitamos que la historia impide ese debate, ¿no? Ha habido a través de la ley de memoria histórica ha habido una reinterpretación de la historia hasta el punto que ya no sabemos cómo será el pasado que nos aguarda. A otra escala está sucediendo a nivel nacional lo que sucede a nivel autonómico en muchos lugares de España. Esa reinterpretación de la historia es muy parecida, lo que pasa que a un nivel estatal y a un nivel nacional, es muy parecido a lo que ha sucedido con la historia de España y con la historia de las propias regiones españolas en lugares como Cataluña o como el País Vasco, ¿no? E incluso como Galicia, que muchas veces le perdemos de perspectiva, y es muy serio lo que está sucediendo allí. Bueno, de esa historia es de la que vamos a hablar, ¿no? Porque la historia que se está haciendo ahora es una historia al servicio del poder, y no podemos olvidar que está al servicio de un poder que deplora la historia de España, porque deplora la historia y porque deplora a España. Y de esa historia, como digo, es de la que vamos a hablar, de esa historia que nos están fabricando y que nos están obligando, como en muchas otras cosas, a creer y a profesar como un acto de fe, ¿no? Bien, una de esas cosas a las cuales me refería es precisamente de la que trata el libro, ¿no? Una de esas cosas es la neutralidad española durante la Segunda Guerra Mundial. Yo cuando titulé el libro lo hice con un afán simplemente didáctico y explicativo, la neutralidad de Franco. España fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial y Franco mantuvo esa neutralidad. Es un simple enunciado que no presupone ninguna toma de postura al respecto. Sin embargo, doy fe, por lo que, en fin, por algunos incidentes sucedidos en la Feria del Libro, doy fe que ese solo título, al parecer, provoca en algunas personas unos accesos de ira que merecerían un tratamiento por parte de especialistas. La neutralidad de Franco, se dice, ¿no? Bueno, claro, asociar las palabras Franco y neutralidad parece ser algo absolutamente imperdonable, ¿no? Sin conocer el contenido del libro, como digo, no son pocos los que menean la cabeza negando como en un acto reflejo, ¿no? Ante la sola idea de que Franco pudiera ser neutral ante algo. Algunos, cuando se informan del contenido del libro y se molestan en decir, bueno, pero ¿esto de qué va? Entonces leen España durante los años inciertos de la Segunda Guerra Mundial. Pues
sonríen con condescendencia y se toman la molestia de explicarme en realidad lo que fue en Daya, por ejemplo, ¿no? O que si una persona me tuvo la amabilidad de explicarme que si Hitler le hubiera ofrecido Marruecos a Franco, hubiéramos entrado a la guerra y tal. Bien, en general a los ciudadanos de este país, lo de este país todo junto, ¿no? Les basta con la lectura de alguna cosa breve y tal en prensa o las solapas de un libro, alguna cosa en una revista de divulgación para hacerse una idea definitiva, ¿no? sobre cualquier tema, da lo mismo, puede ser la carrera espacial o la memoria histórica, como estamos tratando. Bueno, pero ¿fue España neutral durante la Segunda Guerra Mundial? Que es una pregunta, en fin, que se la podría efectuar el mismísimo Perogrullo. Pues España fue neutral durante la Segunda Guerra Mundial, efectivamente. Llevamos 30 años intentando demostrar que no fue neutral. ¿Por qué? Porque se produce una mistificación enorme entre la idea de neutralidad y la idea de equidistancia. ¿Fue España equidistante durante la Segunda Guerra Mundial? No. ¿Fue España neutral? Sí. Por ejemplo, Estados Unidos entre 1939 y 1941 fue un país neutral. Se habla de la neutralidad norteamericana durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Y en Estados Unidos no hay manifestaciones contra esto. Y es que efectivamente fue neutral, porque neutral supone la abstención de participar en la lucha, no supone otra cosa. No supone que no tuvieran simpatías. Es más, los norteamericanos hicieron mucho más por el bando con el que simpatizaban que los españoles por el bando con el que simpatizaban. El apoyo norteamericano en diversísimas formas a Gran Bretaña fue muchísimo más decidido que el apoyo español, porque además Estados Unidos, en fin, en definitiva, no se jugaba un interés nacional en aquello. Otra cosa es que se jugase otras historias, pero un interés nacional no, y España sí, es una enorme diferencia. Bien, en Estados Unidos, como digo, nadie cuestiona este asunto, ¿no? El libro no es un mero relato de hechos, como digo, es un libro de tesis, y lo que se intenta es en él defender una tesis muy concreta, y es que España fue neutral porque quiso ser neutral. A la luz de la documentación disponible, se puede afirmar sin ningún miedo que no es posible sostener por más tiempo que fue Hitler quien no permitió que España entrara en la guerra, mientras Franco suspiraba por ser aceptado como socio del Eje, para heredar un imperio en el norte de África. Esto es una estupidez, que no tiene ningún tipo de asiento documental, más que tratando los documentos de una manera muy sectaria. Hay una idea de que España tuvo una tentación, Franco, una tentación insuperable en el verano de 1940, que milagrosamente no entró, impidió que España entrara en el conflicto, o intentó que España entrara en el conflicto, pero que fue Hitler, como digo, quien lo impidió. La realidad es más compleja y bastante distinta. España fue una nación cortejada por los dos bandos entre el año 39 y 42, fundamentalmente. Pero sobre todo fue cortejada por los aliados. Normalmente cuando explicamos esta época, cuando se escribe sobre esta época, se hace relacionando la historia de España y el régimen con Italia y Alemania, con el Eje, y se deja de lado las relaciones con los aliados. Por ejemplo, se habla del viaje de Serrano Suñer a Berlín y de los compromisos, por otro lado bien magros, que de allí salieron, pero en todo caso de los acuerdos que se llevaron a cabo y las conversaciones con von Ribbentrop y con Hitler. Y se obvia y no se cuenta que mientras tanto, Serrano en aquel momento todavía no era ministro de Exteriores, que mientras tanto el que sí era ministro de Exteriores, Beigbeder, estaba reunido con los embajadores británico y norteamericano asegurándoles que España en ningún caso entraría en la Segunda Guerra Mundial. Y a causa de no contar lo segundo, parece que en lo primero, en el viaje de Serrano, se adquirieron compromisos que obligaban a España poco más o menos que a entrar en la guerra. Así se cuenta la historia, ¿no? Bien. Se construye, por tanto, una realidad que podemos llamar estrábica, una realidad que solo mira hacia un lado, ¿no? Por ejemplo, hay un documento que ha sido publicado, no me apunto el mérito de haberlo exhumado, está publicado, que yo creo que es un documento verdaderamente interesante. Es un documento que el Estado Mayor británico, los tres jefes del Estado Mayor británico, elevan al gobierno de Londres. En ese documento, de mayo de 1939, 4 meses antes del estallido de la guerra, que está acompañado de otro documento al que luego haré alusión, en ese documento los jefes del Estado Mayor británico aconsejan al gobierno de Londres nada menos que si tienen que llegar a un acuerdo con la Unión Soviética, pensemos el contexto en el que estamos,
en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Gran Bretaña y Francia, están cortejando a la Unión Soviética para los dos llevársela a su terreno. Bien, pues el Estado Mayor británico, eleva este documento a la consideración del gobierno de Londres, diciéndole que si esa alianza con la Unión Soviética va a suponer un alejamiento de Madrid, va a suponer la ruptura de toda posibilidad de acercamiento a Madrid, que se olviden de la alianza con la Unión Soviética. Es decir, que Madrid es más importante en ese momento para los jefes del Estado Mayor británico, Madrid es más importante que la Unión Soviética. El documento creo que tiene alguna importancia, ¿no? Bueno, solo un autor, antes de mí, solo un autor lo ha publicado, Enrique Moradiello, es un historiador, en fin, bastante progresista, ¿no? Es el único que sin darle una excesiva importancia, pero lo ha publicado. Este documento sistemáticamente es ignorado. ¿Por qué? Porque revela la importancia que España tenía para los aliados y por tanto revela la importancia de la neutralidad española y por tanto revela la magnitud de la postura que tomó Franco y el impacto de la postura que tomó Franco durante la guerra. Ese documento además aparece unos días después de otro documento también del Estado Mayor británico en el cual los británicos revelan que conocen los acercamientos que se están produciendo entre Berlín y Moscú, entre los nazis y los comunistas. Por tanto, tienen perfecto conocimiento del impacto que tiene lo que están diciendo. Ellos saben que si la Unión Soviética, que si Stalin se posiciona junto a Francia y Gran Bretaña, no habrá guerra. Porque Hitler no va a ir a una guerra en dos frentes, algo que se había aburrido de criticar durante muchos años y que había echado en cara a los gobernantes de la Primera Guerra Mundial y de la Alemania imperial, y que había escrito y había pronunciado en multitud de discursos. Por lo tanto, sabe perfectamente lo que hay. Saben, por otro lado, que si Moscú y Berlín llegan a un acuerdo, y sospechan, en ese documento se dice explícitamente, sospechamos que están en conversaciones desde hace tiempo, saben que si se llega a esa alianza, en cambio, sí habrá guerra. Al final, la Segunda Guerra Mundial, todos tienen su parte en ella, pero quien decide de alguna forma si eso se pone en marcha o no es Stalin. Porque según se posicione la Unión Soviética, si se posiciona con los alemanes o se posiciona con los aliados, ¿habrá guerra o no habrá guerra? Es el que tiene la última palabra. Bueno, conociendo todo esto, que hoy lo conocemos, pero entonces era mucho más complicado, conociendo todo esto, el Estado Mayor británico impele al gobierno a que no se eche demasiado en brazos de Moscú, porque eso puede suponer una gran desventaja a la hora de acercarse a España, ¿no? Bueno, este documento, como digo, tiene una gran importancia, pues prácticamente ni se cita en obra alguna, ¿no? Por otro lado, lo mismo se hace con respecto a los documentos que avalan el esencial carácter preventivo, y eso me parece muy importante, del ofrecimiento español para entrar en guerra en junio de 1940. Franco lo que hace es decirle a Hitler, es verdad que en junio del 40 le dice que se pone a su disposición para lo que necesite. Estamos a 15 días de la derrota absoluta de Francia. Hitler ha liquidado a Francia en 6 semanas. Bueno, esto hoy lo sabemos, pero entonces era inconcebible. El ejército francés era el mejor ejército de tierra, el mejor ejército del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial, que no entonces, se supo que los franceses tenían más aviones, más tanques, más artillería que los alemanes. Si a eso le sumamos los belgas, por poco que tuvieran, que no era tampoco, los británicos, el cuerpo expedicionario británico, bueno, pues nos da un desequilibrio de fuerzas favorable al defensor, lo cual, en fin, cualquiera que tenga argumentos de lo que es el ejército, pues sabe que el atacante, cuando está en una situación de no demasiada ventaja sobre el defensor, lo pasa mal, y cuando encima está en desventaja lo tiene en chino. Bien, sabemos lo que pasó, que en 6 semanas los alemanes se liquidaron Francia. Y entonces, Franco, por decirlo de alguna manera, se ofrece a Hitler, intenta adelantarse a Hitler, intenta adelantarse a lo que puede ser, porque es algo que siempre pensó que iba a pasar, las exigencias de Hitler para que entrara en guerra, y entonces se ofrece. Se ofrece, pero claro, empieza ya con su retahíla, diciendo, por supuesto, cuente con nosotros para lo que quiera, naturalmente teniendo en cuenta la situación de España. Y es que no podemos entrar ahora mismo, porque estamos muy mal económicamente, porque empieza a desarrollar su estrategia a partir de ese momento. No es como se pretende digamos, un ofrecimiento gratuito, ni muchísimo menos. Es más, decir lo que pasó con ellas. Una fue que si los aliados, bueno, no dijo los aliados, sí cualquiera, pero se entendía que se refería a los aliados, desembarcaban en el norte de África, se las tendría que ver con el ejército español. Bueno, desembarcaron en noviembre de 1942 y huelga decir lo que hizo Franco, ¿no?
Y luego tiene otra, aquella de febrero del 42, cuando dijo que si los bolcheviques abren el camino hacia Berlín, no una división, sino 1 millón de españoles le cerrarían el paso. Bueno, los bolcheviques abrieron el camino hacia Berlín y todavía están esperando al 1 millón de españoles. Bueno, pues hay sin embargo quien quiere construir la historia interpretando las palabras de Franco, digamos, como una declaración de principios. Cosa también muy curiosa, cuando a Franco se le niega ninguna virtud, sin embargo se le concede la de la honradez y la honestidad en sus discursos. Es una cosa bastante curiosa. Bien, de todos es conocida la entrevista de Hendaya, ¿no? Pero difícilmente puede decirse también en este caso que ello implique el deseo de Franco de ir a la guerra. Los documentos que quedan, que son básicamente de origen alemán, dejan claro cuál era la estrategia de Franco, que consistía en mostrar una declarada simpatía por Alemania y posponer los compromisos sine die, ¿no? A los que se había llegado a base, pues eso, de no especificar fecha alguna. Dice, sí, nosotros entraremos en guerra cuando la situación lo permita, no faltaba más. Bueno, yo supongo que nadie duda de esto, no faltaba más. Pero ¿y cuándo sucederá eso? Bueno, ya pondremos la fecha, y así se tiró años, ¿no? Bueno, Franco fue a Hendaya creyendo verdaderamente que Hitler le iba a arrastrar a la guerra, le iba a obligar a entrar en la guerra. Incluso comentó en su círculo próximo que podía repetirse la jugada de Bayona, que no queda tan lejos de Hendaya. De la misma manera que Napoleón había jugado con Carlos IV y Fernando VII, les había obligado a dejar la corona para su hermano, pues algo parecido podía hacer Hitler, ¿no? Sin embargo, la táctica de Franco, que era una táctica desesperada en ciertos puntos, funcionó. La dilación de los acuerdos, las peroratas en sus alocuciones con Hitler, fue el único hombre que ha hablado más que Hitler, la demora en las negociaciones, los problemas económicos, la necesidad de preparar a la opinión pública, la falta de preparación militar. Franco sabía que era una locura entrar en guerra y Franco no estaba loco, es una de las pocas acusaciones que todavía no se le han hecho. Como digo, necesitaba un ejército que no estaría preparado hasta 1950. Por tanto, Franco, aunque hubiera querido, y esto quizá es la crítica que quien pretenda, digamos, criticar acerbamente a Franco podría hacer, Franco no entró en la guerra sencillamente porque no podía. Bueno, bien, es verdad, Franco no entró en la guerra porque no podía, es cierto, ni militar ni económicamente. Por tanto, ni se planteó jamás la entrada de España a la guerra, y lo que hizo en función de la situación que tenía España fue regatear lo que pudo la situación, y lo hizo, y hay que admitirlo, con enorme brillantez. Bien, España necesitaba, entre otras cosas, y esto es sencillamente crucial, España necesitaba los certificados navales, los Navy Certs, que expedía la Royal Navy, que expedía el gobierno británico, para que el trigo cruzase el mar y llegase a España. España necesitaba un petróleo al que carecía por completo y que le suministraban los aliados. Franco podría haber presionado para quedarse con Marruecos. Si lo hubiera conseguido o no de Hitler es dudoso. Es más probable que no lo hubiera conseguido nunca. Es cierto que Hitler nunca hubiera entregado Marruecos por una razón. Porque si hubiera repartido el imperio francés o una parte del imperio francés lo hubiera entregado a algún aliado o se lo hubiera quedado él, probablemente el resto del imperio francés se hubiera pasado a De Gaulle. Y Hitler lo sabía, y Hitler sabía que los franceses habían defendido con gran éxito Dakar frente al asalto anglo-golista en septiembre, y por tanto no le interesaba entregar Marruecos. Eso es históricamente cierto, pero tampoco Franco verdaderamente lo pidió, como digo, sino solamente en los términos en los que hemos hablado antes, ¿no? Franco sabía que entrar en la guerra se podía hacer y que él insistía en la toma del canal de Suez por parte de los italianos, lo cual no digan que no es una condición retorcida, por parte de Franco, la toma del canal de Suez, y él tomaría Gibraltar. Pero tomar Gibraltar, Franco lo sabía, suponía perder Marruecos, el Sáhara, Canarias y Guinea Ecuatorial. Y por encima de perder todo eso, suponía perder, como es lógico, la posibilidad de comerciar con el Atlántico. España se fue poniendo desde mediados de 1940, cuando se supone que Franco quería entrar en guerra, España se fue poniendo cada vez más en manos de los británicos. La mayor parte del comercio español dependía de Gran Bretaña y fue dependiendo de Gran Bretaña de forma creciente durante la guerra. Nadie que se va a pelear con una persona le entregas la llave de su casa, supongo. Esto es lo que hizo Franco. Si Franco estaba pensando en una guerra contra Gran Bretaña, ¿qué demonios hacía poniendo su comercio? O sea, la supervivencia de los españoles, había hambre después de la posguerra, poniéndolo en manos de los británicos. Habría sido una absoluta locura.
¿Estaba Alemania en condiciones de sustituir a Gran Bretaña como socio, digamos, comercial de España? Rotundamente no, de ninguna manera. Es quizá la prueba más definitiva de los planes de Franco. Si Franco hubiera pensado en algún momento en tomar Gibraltar, no se hubiera puesto nunca en manos de Gran Bretaña, y además con todo lo que hubiera supuesto de pérdidas territoriales, ¿no? Bien. La entrada en la guerra, por tanto, hubiera supuesto, como digo, esa lucha contra los británicos. Alemania necesitaba Gibraltar, lo necesitaba. Y necesitaba Gibraltar, y es cuando España, que venía siendo importante para los aliados desde entonces, y no lo había sido para los alemanes, se convierte en una pieza importante para los alemanes, muy importante incluso, a partir de agosto de 1940. Hay un telegrama del 2 de agosto de 1940 de von Ribbentrop, del ministro de Exteriores alemán, a Storer, al embajador en Madrid, donde le dice literalmente: tenemos que conseguir que España entre en guerra con brevedad. No es un telegrama que se puede interpretar. Tenemos que conseguir que España entre en guerra. ¿Por qué tenían que conseguir que España entrara en guerra? Porque Hitler nunca se tomó en serio la operación León Marino, la operación de asalto a las Islas Británicas. Porque nunca lo consideró realmente como una posibilidad militar. Y no lo consideró porque nunca pensó que fuera a estar en guerra con Gran Bretaña. Porque Hitler había una guerra que sí quería, que era la guerra contra la Unión Soviética, que era la guerra por la conquista del espacio vital. Pero había una guerra que no quería, que era la guerra contra los occidentales, y en consecuencia no se había preparado lo más mínimo para combatir contra Gran Bretaña. No tenía submarinos. Dönitz le había pedido 300, Alemania entra en guerra con 56 submarinos. La sexta parte prácticamente de lo que necesitaban. No tiene bombarderos estratégicos. No tiene posibilidad de desembarcos anfibios. Lo más parecido que hizo Alemania en la Segunda Guerra Mundial a eso fue lo de Noruega. Lo de Noruega le costó la mitad de flota de destructores. No estaba capacitada en absoluto Alemania para hacer una guerra contra Gran Bretaña, dadas las características de Gran Bretaña. Porque jamás pensó en una guerra contra Gran Bretaña, porque siempre pensó que iba a quedar al margen de esa guerra, y de hecho se llevó una enorme decepción y un enorme trauma cuando el 3 de septiembre le declaró la guerra a Gran Bretaña, a Alemania. Bien, por lo tanto, cuando Hitler decide, porque no podía hacer otra cosa, que no iba a asaltar frontalmente las Islas Británicas, sino que iba a desempeñar una estrategia periférica, como le aconsejaba el gran almirante Raeder, España es cuando cobra importancia. Hasta entonces era una especie de cosa que había ahí en el suroeste europeo, de un régimen que se suponía amigo y que, bueno, no se le daba mayor importancia. Pero a partir de ahí sí, porque Gibraltar pasa a ser esencial. ¿Por qué? Porque hay que cerrar el Mediterráneo. El Mediterráneo se cierra por dos sitios, por Suez y por Gibraltar. ¿La mayor parte del comercio pasaba por el Mediterráneo? No, pasaba por el Atlántico. Pero daba la casualidad que España tenía las Islas Canarias también. Y entre Freetown y Gibraltar no hay nada, no hay un solo punto de apoyo para Gran Bretaña. Y además, desde Canarias, lógicamente, la Luftwaffe, las fuerzas aéreas alemanas, podían interferir el tráfico marítimo, además de los submarinos y las bases que hubiera podido conseguir en Canarias. Por tanto, la entrada de España en la guerra para Hitler es muy importante a partir de agosto de 1940. Y hay que entender en esa clave todo lo que pasará a continuación. Por resumirlo mucho, decir que a partir de entonces hay una presión insistente de los alemanes que se concreta en el viaje de Serrano, el primero, el de septiembre, que supone para Serrano una enorme decepción. Serrano espera encontrar en Alemania a unos camaradas nacionalsocialistas que van a construir la nueva Europa, y se encuentra a unos imperialistas alemanes. Es lo que se encuentra. No se encuentra ninguna camaradería, se encuentra soberbia, se encuentra desprecio, y se encuentra que tratan a España como un país de segunda o tercera categoría. Y el propio Serrano, que tenía la mejor disposición del mundo hacia Alemania, vuelve enormemente frustrado. Él y la comitiva falangista que le acompañaba, que también estaban en esa sintonía, ¿no? Por eso se produce el encuentro de Endaya, porque hay una frustración en ese encuentro de Serrano en Berlín. Y el encuentro de Endaya supondrá, al menos teóricamente, digamos, en principio, la culminación de esos esfuerzos alemanes, pero en realidad será el principio de los esfuerzos alemanes más denodados por arrastrar a España a la guerra. Todo eso irá aumentando de presión durante el otoño, durante los comienzos del invierno, y culminará con la desesperación de Hitler en febrero de 1941, que es un momento, el final del invierno y la primavera del 41, es un momento particularmente complicado, particularmente difícil, y quizá el momento más delicado de todos.
Hitler le escribe una carta a Franco el 6 de febrero, en la cual le dice que, por favor, que tome una decisión urgente, que es muy urgente para el desarrollo de la guerra, el que tome la decisión, pero ya. Es el día 6 de febrero, y le llega la carta a Franco. Y Franco, entonces, urgido por Hitler, se va de caza. Se va de caza y se va a hacer una gira a Bordiguera y a Montpellier con Mussolini y con Petain, y sigue sin contestar a Hitler, y le llegan noticias por parte del embajador que dicen, pero excelencia, pero estamos esperando la respuesta. Menos mal que Hitler le había dicho que era urgente. Bien. Cuando vuelve de la gira ya decide contestar a finales el 28 de febrero. Bueno, pasado 22 días, 3 semanitas largas. Y Franco comienza su carta contestándole a Hitler: le contesto con la urgencia requerida por usted en su última carta. Y no solo eso, es que le envía la carta a Berlín y le dice al embajador: entrégasela al Führer, pero cuidado, espera 3 o 4 días. De tal forma que la carta le llega el 6 de marzo a Hitler, un mes después. Y la carta termina de desesperar a Hitler, pues bueno, los argumentos son del tipo de, pues claro, es que entrar en España para tomar Gibraltar, ¿no? Ya se lo había comentado ya en el mes de diciembre, ¿no? Le había dicho a Hitler que, claro, era muy complicado. La operación que Hitler había concebido tenía que culminar el 10 de enero. El 10 de enero. Y le dice Franco: en España. Usted no conoce la dureza del clima español, el invierno español. Claro. Hitler dice: mire, puede usted creerme, pero las condiciones del invierno español no nos son desconocidas a los alemanes. Bueno, fue una cosa verdaderamente, en ocasiones, con ribetes grotescos. Franco, obviamente, trataba de evitar todo eso. Además, Franco, en otra razón, nada nos induce a pensar que esas personas, que esos generales, de repente, su nivel de vida cambió brutalmente. Es más, el general Aranda murió incluso pobre. Y todo hay testimonios de primera mano al respecto. Hay algunos generales que vivieron muy bien. Varela, joder, porque se casó con una millonaria. Y entonces se agarran a eso para justificar determinadas aseveraciones. ¿Cobraron o no cobraron? Pues miren, la operación la desarrollan Samuel Hoare, Alan Hilgard, que es el agregado naval de la Embajada de Madrid, y un señor que a lo mejor les suena por su brillante y límpida trayectoria empresarial, que es don Juan March. Estos son los que manejan el dinero que suelta Londres. Estos personajes tan recomendables. Samuel Hoare es un tipo que, bueno, ha estado implicado desde la muerte de Rasputín hasta la financiación del Popolo de Italia, el periódico de Mussolini, y de un sinfín de movimientos de lo más sucio y extraño. Ha manejado dinero procedente del gobierno británico, de los fondos reservados que diríamos hoy, etcétera, ¿no? Alan Hilgard es un tipo, el agregado militar naval de la embajada en Londres. Alan Hilgard es un tipo sospechoso. Es un tío que pedía ya de antes dinero al gobierno inglés para pagar a sus confidentes. Bueno, hasta aquí normal, solamente que King Philby, que luego fue un espía al servicio de la Unión Soviética, conocido de todos, pero King Philby estaba horrorizado porque decía: joder, a este tío le dan un montón de pasta para pagar a sus confidentes y saca la misma información que saco yo preguntándole a los limpiabotas de la Puerta del Sol. O sea, que Alan Hilgard, muy limpio, tampoco parecía. Y de Juan March no creo que necesiten, en fin, que comente nada, ¿no? Son los tipos implicados en todo este asunto. Yo cada día tengo más claro, mientras no se demuestre lo contrario, tengo más claro que el dinero salió pero no llegó, y que se lo quedaron los del medio. Porque es claro que los británicos pagaron, es bastante claro, aunque no está demostrado, es verdad, porque es muy difícil demostrar que algo no pasó, pero, en fin, que los militares no cobraron, es casi seguro que no cobraron, y el dinero se perdió en alguna parte por medio. Y estando Alan Hilgard y March de por medio, yo, si tuviera que apostar mi vida a algo, ya sea que lo apostaría. Bueno, pues
Pues hay señores que han escrito libros de 500 páginas con el título de Sobornos, donde en la página, y no digo la página, el número de página por decir una cualquiera, en la página 490 nos dice que no hay pruebas de las 489 páginas anteriores. Palabra de honor, esto es así, ¿eh? Termina diciendo, bueno, el día que se publiquen los listados, digo, coño, haber empezado por ahí, pero claro, no hubiera publicado el libro. En fin, concluyo rápidamente diciendo que todo esto realmente se está cayendo a los que han fabricado una gran mentira. Por supuesto que tardará tiempo, esto no va a ser una cosa de la noche a la mañana, porque gracias a, bueno, pues a esto que llaman las nuevas tecnologías, mentira que lo diga yo, pero en fin, están a disposición, la documentación cada vez está a disposición de más gente y cualquiera puede entrar en un archivo, y ha dejado ya de ser el coto privado de 4 tíos subvencionados como siempre, por los de siempre y con los fines de siempre. Eso abre unas grandísimas posibilidades, porque uno puede consultar pues desde los archivos del gobierno británico hasta las actas del proceso de Nuremberg, pasando por una parte sustancial de la Guerra Civil Española, de la documentación de la Guerra Civil Española, y entonces cuesta más que nos engañen. Lógicamente la mayor parte de la población pues asume de una forma crítica aquello que lee como es natural y no se le puede culpar de esto. Normalmente un país es el reflejo de lo que son sus élites, y el problema es que las élites, cuesta llamarlas así, pero en fin, las élites que hay, son las que son, y entonces no podemos decir otra cosa. Yo creo que de verdad que esto, por esa razón, y si ciertos historiadores no estuvieran guiados por el propósito de hacer ideología, al margen de su ideología personal, que es muy bueno y muy lícito que la tengan, si yo no se lo discuto en absoluto, lo que no pueden es construir obras con ideología, pretendiendo que sea historia. Son ideología, estupendo, pero no son historia. Yo creo que hace tiempo, como he dicho antes, que habían llegado a la conclusión de que el mérito de Franco por haber mantenido a España fuera de la guerra podían regateárselo por el lado de que Franco verdaderamente no tuvo la posibilidad, aunque hubiera querido, bueno, en fin, salvo que hubiera sido un kamikaze, de meter a España en la guerra. Porque ni económica ni militarmente estaba España ni lejanamente capacitada para participar en una campaña incluso de pequeño calado. En Marruecos, lo que hemos citado antes, Marruecos hubiera sido prácticamente imposible de ser tomado por España. En Marruecos, Francia tenía el doble de aparatos aéreos, de aviones, de los que tenía España en la zona. Solamente en Marruecos. Y en cuanto al número de soldados y en fin, la dotación de esos soldados, pues era obviamente superior. Hubiera sido una locura arrastrar a España, una España arruinada tras una guerra civil, meternos en otra guerra, que fue uno de los argumentos básicos de Franco. Una España que dependía, como digo, de las importaciones a través del Atlántico, estaban en manos del Reino Unido. Digo todo esto ya por recapitular. Un ejército que no estaba en condiciones hasta 1950. Un Franco que actuó con un implacable realismo, que no se precipitó como sí hizo Mussolini en junio de 1940, creyendo llegar tarde a la mesa del reparto colonial. No sabemos qué hubiera pasado si la evolución del conflicto hubiera sido diferente. Es especulativo, es historia ficción. Es posible, aunque no lo sabemos, que si efectivamente los italianos hubieran tomado Suez, que ya es mucho decir, los alemanes hubieran desembarcado en las Islas Británicas, es posible que a lo mejor España en esas condiciones se hubiera atrevido a atacar Gibraltar, aunque el propio Franco ya le dijo a Hitler en Endaya que el gobierno británico podía marcharse al otro lado del Atlántico y que, en fin, que podía continuar la guerra. Por tanto, Gran Bretaña no estaba derrotada, pero es posible que en esas condiciones a lo mejor Franco, pues no sé, hubiera podido entrar. Pero no olvidemos que España durante 4 años limitó al norte con la Wehrmacht, que era el mejor ejército del mundo, que dominaba Europa, que es muy fácil escribir desde el año 2017, pero que era muy complicado salvar aquella circunstancia. Las palabras, como he dicho también antes, por recapitular, en boca de Franco, como además el ministro Carceller dijo, ministro de Industria, dijo a los norteamericanos, eran el sustitutivo de las decisiones políticas de Franco. Franco no estaba dispuesto a atar el destino de España al de nadie, ni al de Alemania, ni al de Italia, ni al de Inglaterra, ni al de nadie, y cuanto menos dispuesto estaba a dar, más altas eran sus protestas de adhesión, y ya sabe mi Führer, la lealtad que me anima, etcétera, etcétera. En fin, Franco tuvo siempre las dudas acerca de cómo iba a terminar la guerra. Hay, en fin, testimonios de primera mano. A Girón le dijo, José Antonio Girón de Velasco le dijo a comienzos de la guerra, muy a comienzos de la guerra, esto es una lucha entre los invencibles y los inagotables, y la ganarán los inagotables. Y probablemente hubo momentos en los que dudó, claro. Seguramente hubo una época en la que dudó, porque todo el mundo dudó que Alemania no fuera a ganar la guerra.
había arrasado a Francia, el mejor ejército del mundo, y dominaba toda Europa. Probablemente dudó durante una época, pero no dudó al menos lo suficiente como para meter a España en la guerra. En fin, creo que es hora de construir un relato que sea fiel a la verdad, en la medida de lo posible, cada uno con su propia ideología, pero que sea fiel a la verdad y compatible con la verdad. Exactamente lo contrario de lo que ahora sucede. Quizá, no dentro de mucho, entendamos que no es cuestión de atacar a nadie ni de defender a nadie, que nos debería bastar con buscar la verdad. Pues muchas gracias. Bueno, ahora empezamos el turno de preguntas, pero me voy a colar. Me voy a colar porque quiero colarme, claro. Para eso mando yo aquí, con permiso del jefe. Vamos a ver, de este dinero que has citado, que salió a puertas y no llegaba a donde llegaba, ¿cabe la posibilidad con que sea la Calderilla llegara a don Juan de Borbón? Y ahora te hago una pregunta relacionada con este personaje siniestro. Él se ofreció para a Mussolini para ocupar el papel de Víctor Manuel III, Franco iba a ser Benito Mussolini y la obra social del fascismo iba a ser sustituida por la obra de la Falange. También se ofreció a Hitler para ser aquí, digamos, un pseudo canciller hispano a las órdenes del Führer, pero también se ofreció a los aliados. Y bueno, y yo creo que porque no sabía la dirección de Caperucita Roja, pero si no se ofrece para llevarle la cestita, ¿no? Entonces, ¿qué hay de todo esto? Bueno, es que don Juan de Borbón era un hombre ansioso de servir a los españoles. Cualquier cosa le hubiera valido. Bueno, con respecto a lo de los sobornos, tengamos en cuenta una cosa, en cuanto a lo del dinero. Es todo un absurdo, porque además Samuel Hall sabía perfectamente, y lo escribió en sus memorias así, desde 1940, que el único que decidía en materia de política exterior era Franco. Por tanto, los militares no podían influir sobre él. O sea, y él lo sabía de sobra. Ese dinero que maneja Hall, yo creo, de momento, la verdad histórica es que no sabemos dónde fue. Esa es la verdad. Si podía haber llegado a Juan de Borbón o no, pues podría haber llegado perfectamente. Le llegaba mucho dinero ya de España, ¿no? Le llegaba mucho dinero de Madrid e incluso del Pardo, ¿no? Entonces, en fin, yo creo que no lo necesitaba probablemente. En ese momento don Juan de Borbón efectivamente estaba a la que caía y se ofreció, el año 1942 precisamente, de algo de eso también habló en el libro, se ofreció a los alemanes, los monárquicos desde comienzos del 41, para instaurar en España un régimen que acabara con el capitalismo judío. Los monárquicos. Los monárquicos. Sí. Se ofrecieron, estaban dispuestos no los monárquicos carlistas, los monárquicos los parlamentarios. Sí, los seguidores de don Juan. Sí, los seguidores de don Juan. Es una realidad, ¿no? Con posterioridad es cierto que los alemanes a través de Goering trataron de, en fin, de entablar relaciones, establecer relaciones con ellos, y que fue por Pedro Sainz Rodríguez por lo que se paró la operación. Fue el factor, digamos, que era el más cercano a don Juan en ese momento, el que detuvo todo aquello, porque Sainz Rodríguez sí que es cierto, que aliadófilo de forma muy marcada, sí que es cierto que previó la derrota de los alemanes. Consideró que los británicos y soviéticos, y sobre todo una vez que Estados Unidos había entrado en guerra, iban a acabar derrotando a Alemania y por tanto no podía unir su destino, la corona, al de los alemanes, porque al final de la postre iban a ser derrotados. Pero que intentaron, por supuesto, y llegaron a tocar tanto al general Yagüe como a Muñoz Grandes, nada menos para que se pusiera al frente de la operación monárquica. Naturalmente, ¿cómo conseguía uno que Yagüe o Muñoz Grandes dirigiesen o se prestasen una operación monárquica de entronización de los Borbón en España y tal? Pues obviamente, como acaba de comentar, claro, prometiéndoles que se haría la Revolución Nacional Sindicalista, que habría un Estado revolucionario nacional sindicalista, eso sí, efectivamente, con una corona detrás, como era el caso de Italia, ¿no? Bueno, ya se sabe también las limitaciones que le impuso al desarrollo del fascismo precisamente la corona, y como al fin y a la postre fue la razón de que el fascismo cayera, claro. Muchas gracias, Fernando. Bueno, perdonadme porque me haya colado, pero yo creía que era necesaria esta pregunta por si no se os ocurría, que seguro sí que se os va a ocurrir. Prometo no colarme nunca más. No me hagáis caso, cuando quiera. A ver, ¿quién es el siguiente? Pues sí. Venga. Bueno, en primer lugar, felicitarte como siempre, Fernando. Gracias. Muchísimas gracias, digamos, para decir que a pesar del envío de la División Azul, España sigue siendo neutral en la guerra mundial, ¿no? 3 semanas escasas.
2 semanas y media antes de la Operación Barbarroja, el 22 de junio del 41, España es presionada muy fuertemente por los italianos para que entre ya de una vez en guerra, para que se sume al pacto tripartito y declare su entrada en la guerra con carácter inmediato. Serrano ya no sabe qué hacer, Franco ya no sabe qué hacer, tienen la creencia de que van a ser arrastrados a la guerra ya de forma irremisible. Un mes antes, a comienzos de mayo, han dado orden a los barcos que se encuentran en alta mar de que se refugien en puertos neutrales o acudan corriendo a España, porque el rumor que hay en toda Europa y que viene a través de Suiza, y a Franco también le llega por las embajadas hispanoamericanas, es que los alemanes van a invadir España. Hasta tal punto, llega la desesperación a tal punto, que Serrano se persona en la embajada alemana y le pregunta a Storer, oiga, ¿qué hay de esto? ¿Van a entrar aquí? Y Storer se queda asombrado, dice, no hay absolutamente nada de todo esto. El ambiente, por tanto, es enormemente opresivo en ese momento. La guerra con Rusia lo que produce es, además de un enorme entusiasmo en toda Europa, desde Portugal y España hasta la propia Unión Soviética, porque es así, porque hay pueblos soviéticos que se levantan, ¿no?, contra los amos comunistas. Lo que produce para España es como una especie de válvula de escape. Ya no se puede hacer la política del equilibrio, hay que hacer algo, ya es un ataque contra la Unión Soviética. Uno de los argumentos de Franco recurrentes es que tenemos que preparar la opinión pública si queremos entrar en guerra, y claro, eso pues... Pero ya contra la Unión Soviética no hay que preparar la opinión pública, por definición, porque el régimen anticomunista y tal. Bien, y entonces ofrecen una división. Y la fuerza de esa división es muy complicada. En Consejo de Ministros hay una gran bronca entre dos personas que son enemigas, Varela y Serrano, porque Varela, que era un hombre bastante primitivo, dice que lo que quiere es evitar que la Falange protagonice y promueva, digamos, y capitalice esa división. Se supone que la división va a participar en una invasión alemana que va a ser una especie de paseo, y por tanto va a volver a España llena de gloria, de medallas y tal. Efectivamente, volvió así, pero no como se pensaba, no después de la victoria. Y Serrano le dice que está loco. Dice, ¿pero cómo vamos a mandar una división del ejército? Dice, eso es la guerra. Si mandamos esto, entonces es la guerra. Y no es la guerra con Rusia, la guerra con Rusia es la guerra con Gran Bretaña. Le dice, no, hay que mandar una división de voluntarios en todo caso, y entonces llegar al acuerdo de que se mezclen falangistas, comandos militares, etc. La entrada de España, digamos, el envío de la División Azul, claro que produjo muy serios problemas y además una situación muy complicada para España en el tablero internacional, pero no había sencillamente posibilidad de hacer otra cosa. Fue, por decirlo de alguna manera, un mal menor. Por otro lado, como Serrano también explicó, la División Azul era el modo en el que España, si el eje ganaba la guerra, podría reclamar un puesto de notoriedad y de preeminencia en Europa. Oiga, es que hemos estado peleando contra el comunismo y tal. Y por otro lado, se quiso dejar desde el principio muy claro, como se hizo en el juramento de Grafenberg el 31 de julio del 41, que era un juramento en el cual se obedecía a Hitler solo en la lucha contra el comunismo. Por tanto, ahí no cabía, digamos, pero apelar a una participación española en la guerra, sino en un frente muy concreto, ¿no? Se corrió un riesgo muy grande, eso también es verdad. Pero los ingleses, que siempre anduvieron temerosos de que España entrara en guerra, la verdad es que respiraron. Y dijeron, ah, ¿esto es todo lo que va a hacer España? Estupendo. Entonces, digamos que en términos generales lo que hizo la División Azul fue eso. También cumplió un papel subordinado en materia de política interior. Había elementos falangistas radicales que se oponían a Franco. Más que oponerse a Franco, que Franco todavía era visto como una esperanza por muchos falangistas, porque lo consideraban que un general joven, victorioso y tal, podía ser uno de los suyos. Todo el mundo creía que era uno de los suyos. Los monárquicos, los militares, los falangistas, y Franco era Franco, y tal. Y los falangistas, pues, aspiraban, lógicamente, a que Franco fuera uno de los suyos. No obstante, ya había algunos movimientos, y de hecho hay informes policiales de un mes antes de la recluta de la División Azul, acerca de unos falangistas que tenían depósitos de armas en la embajada rumana. O sea, hay una serie de temas complicadillos ahí de fondo, y por tanto también convenía dar salida, digamos, que a los elementos más combativos. Mejor tenerlos fuera que tenerlos dentro. Pero tampoco es verdad, como os he dicho a veces, que Franco se quitó a los falangistas de medio y los mandó a morir y tal, porque no era esa la previsión. Podía haberse convertido en un problema para él a medio y largo plazo, porque lo que se pensaba que iba a suceder con la División Azul es que, como digo, hubiera vuelto victoriosa, y por tanto hubiera sido un problema. De hecho, Muñoz Grandes pudo haberlo sido, y bastante gordo, a finales de 1942. Y Franco tuvo que traérselo aquí y torearle con mucho cuidadito,
Y bueno, hizo lo que siempre hacía Franco, ascenderle, y le quitó el mando de esa manera, el mando de tropas, lo puso al mando de su casa y tal. Pero básicamente lo de la División Azul es verdad que fue el episodio que nos puso a priori más cerca de una participación en la guerra. Éramos absolutamente conscientes en España de que eso era así, pero le hicimos saber a los aliados, sobre todo a través de Estados Unidos, que eso no iba con ellos y tal. De alguna manera se tuvo una cierta conciencia de que los aliados no iban a hacer nada al respecto. Bueno, en primer lugar darte las gracias y tal, porque yo creo que para todos los que estamos aquí es un referente y no sé, en mi familia, por ejemplo, solo vemos el gato al agua cuando está cuando está 2 gracias antes, pero la pregunta que quería preguntarle era que si es cierto que cuando en las entrevistas de Hendaya en el Pardo se hizo adopción perpetua, así he oído, y que la familia con distinto personal del Pardo como que hacían adopción perpetua y tal para ver qué pasaba. Es absolutamente cierto, y es curioso que algún historiador que ha publicado esto, sin embargo sostiene que Franco fue a Hendaya para negociar la entrada en la guerra. Es una cosa curiosa. Efectivamente, Franco fue a Hendaya y dejó expuesto el Santísimo durante 48 horas en adoración. ¿Fue a Hendaya a qué? ¿Franco de verdad hizo que toda la familia estuviera rezando ante el Santísimo y lo tuviera expuesto 2 días para que Hitler le diera a Marruecos? Franco le dijo a su familia, a su mujer y a su hija: voy a Hendaya a una cosa que es importantísima para España, que puede ser el ser o no ser para España. Hombre, no era Marruecos, ¿no? Algunos lo han pretendido. Efectivamente, la idea era aguantar a Hitler lo que se pudiera. Repito que Franco va a Hendaya con la idea de que va a ser arrastrado a la guerra. Y su táctica dilatoria está clarísima. Incluso hay apuntes a mano en los documentos que se conservan en la Fundación Nacional Francisco Franco y que están al alcance de cualquiera. Que hay gente que no se lo cree, pero que de verdad cualquiera puede ir a la Fundación y te dejan verlos. No pegan a nadie, ni que hacen cosas raras, no. Y están allí a disposición de todo el mundo. Hay 27.000 documentos, y uno de esos documentos es un documento en el que está anotado por la mano de Franco, está anotado, digamos, una especie de argumentario, como qué le tengo que decir a Hitler, o sea, solo falta que ponga eso. Pone, entonces lista una serie de cosas, una serie de argumentos que servirán para taponar la iniciativa de Hitler de arrastrarle a la guerra. Y entonces empieza: Italia ha tenido muchos años de preparación, pero nosotros no, nos van a quitar las Canarias, nos van a quitar no sé qué. O sea, es un listado de las cosas que le va a decir a Hitler para que no le pueda arrastrar a la guerra. Y claro, lógicamente, pues ese día, además, cuando va a Hendaya, Franco ha recibido un documento de un miembro de la administración, Higinio París Aguilar, donde se le hace un retrato de la situación de España en aquel momento. España estaba muy mal en aquel momento. Estaba muy mal, había mucha hambre, por muchas razones. Una de esas razones por las que España estaba mal, que es una razón que se suele omitir, es que con la victoria del 1 de abril de 1939 hubo que asumir la parte de España que estaba en la absoluta ruina. Porque en la España nacional no se había pasado hambre durante la guerra, pero en la otra España se había pasado un hambre atroz, ¿no? De modo que eso desequilibró enormemente la situación de España. Además, ha estallado una guerra, acaba el 1 de abril la guerra civil, empieza el 1 de septiembre la guerra mundial, o sea que son de 4 a 5 meses por medio, y claro, la situación es extrema. El comercio con Alemania se suspende porque Francia entra en guerra con Alemania y por tanto no se puede a través de los Pirineos pasar, lógicamente, y hay que reorientar todo aquello. La situación en España es extrema, ¿no? España está en una situación muy mala en lo económico y esa es una de las razones que esgrime Franco. Pero él cree que nada va a poder evitar la entrada de España a la guerra, porque Hitler le va a arrastrar, le va a poner ante los hechos consumados. De hecho, en un par de ocasiones, Hitler, exagerando un poco, le dijo: tengo a mi disposición 200 divisiones. No tenía tantas, pero tenía 140, en fin, tampoco era para alegrarse mucho por la rebaja, pero, en fin, era una situación verdaderamente terrible para España. Un pequeño país, recién salido de la guerra, que tenía que emprender una reconstrucción tremenda. Teniendo a la Wehrmacht encima, la situación era verdaderamente, bueno, angustiosa, esa es la palabra. Era angustiosa y lo fue en momentos puntuales durante 2 años, pero de forma continua durante todo ese tiempo, incluso un poco después. O sea que la entrevista de Hendaya es una entrevista que hay que entender bajo esa luz, bajo ese foco de lo que Franco en aquel momento se temía.
El séquito con el que iba Franco estaba muy nervioso, Franco no hacía más que contar chistes y tal, y bueno, pues para distender el ambiente un poco, pero el propio Franco también estaba un poco nervioso. No llegó tarde a posta, aunque llegó un poquito tarde, pero no llegó tarde a propósito, como se ha dicho. Hubiera sido poco inteligente enfadar a Hitler, ¿no? Sí. Eso es una construcción que se hizo después, mucho después. Pero sí que es verdad que cuando uno ve las fotos y ve a las compañías alemanas formadas en una parte del andén y a las españolas en el otro, pues se estaba sugiriendo que España no estaba en muy buenas condiciones para entrar en guerra, sin necesidad de llegar tarde, ¿no? La situación del armamento español, en fin, la propia apariencia de la unidad militar en sí, pues lógicamente contrastaba. No se puso un especial empeño en que la unidad fuera particularmente lustrosa. ¿Por qué? Pues por razones obvias, ¿no? Entonces, efectivamente sí, se estuvo en adoración al Santísimo, la hija de Franco lo recuerda, en el libro de Franco mi padre, lo ha dicho en varias ocasiones, y estuvo con su madre, pues dice además que fue la única vez que tal cosa sucedió, nunca más mi padre, ni antes ni después en su vida, nunca más nos pidió tal cosa, y se pasaron muy malas creo que la custodia se la regaló Carmen Franco al Valle de los Caídos, Creo que también, estuve el otro día en el Valle de los Caídos, alguien me lo preguntó y tampoco le supe contestar eso. Pero además, bueno, tengo una amistad con el padre Santiago Cantera y se lo quería haber preguntado, pero no pude dar con él. Es una pregunta que tengo efectivamente pendiente. Pero parece ser que sí. Pero vamos, el hecho histórico es ese. Nunca antes ni después se expuso el Santísimo en el Pardo durante tanto tiempo, quiero decir, para adoración, permanente o perpetua, durante unos días. Y fue la única ocasión. Hombre, cuesta mucho verdaderamente creer que Franco, a través de esa invocación o impetración a la divinidad para que le dieran Marruecos, parece poco proporcionado. A ver, ¿alguien más? Uy, qué raro. No, pero es un tema que ha salido varias veces como de manera colateral, que la rapidez con la que cayó Francia es la Segunda Guerra Mundial, porque a lo mejor habría cambiado también la manera de ver Franco la guerra si Francia hubiera dado más. Someramente, ¿cuál puede ser la razón por la que el gran ejército, uno de los mayores del mundo, por lo menos el mayor de Europa, el francés, cae tan rápido? ¿Porque no querían luchar contra los alemanes o porque no sabían cómo enfrentarse? Se ha escrito mucho de eso, como es natural. Franco procedía del PSOE y pasó a la Falange antes de la guerra. Él cometió un error fundamental a la hora de explicar su caída, que fue crearse una base de poder político. Él, en la manifestación de 1939, una manifestación en la Castellana de Trabajadores, enfadó sobremanera a los militares del régimen, a los sectores más reaccionarios, y Varela en concreto juró que no pararía hasta terminar con... Varela odiaba a la Falange, hasta terminar con Gerardo Salvador Merino. Los enfadó porque los hizo desfilar a 10.000 obreros con picos y palas, sí, huyendo la revolución social a favor del trabajador. Y eso a cierto sector de la Iglesia, por casi toda, a la derecha liberal, bueno, incluso los carlistas decían que era un socialismo de Estado, que distinguían bien, porque en realidad el comunismo no es socialismo de Estado, es socialismo de partido. O sea que al final lo que todo el mundo vislumbraba que iba a ser por la verdadera revolución que Falange seguimos anhelando, se la acusó de masón, pero es que incluso dicen que hasta el mismo Girón participó de esa acusación. Claro, es que había de fondo, es un tema muy complejo, de fondo hay un enfrentamiento entre distintos sectores de la Falange. El problema, en mi opinión, el problema de la Falange en aquel momento es que había un único partido, pero no había un partido único. Estaban mantillas todavía transformadas. Y había una serie no funcionaba, vamos a ver, España no era un régimen totalitario en absoluto ni de lejos. Era un régimen autoritario con distintas bases de poder en el cual el partido servía al Estado. En los regímenes totalitarios sucede lo contrario, es el partido el que dicta al Estado. Aquí era exactamente al revés. Y lo que sí había era algunas zonas de poder en fin, que tenían contactos entre ellos, pero que no actuaban ni muchísimo menos al unísono. Si la Falange es derrotada, no cabe duda de que sucede en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ellos debido a la división existente en el seno de la Falange. Es que el grupo de poder de Serrano, que no había sido un falangista, pero que se identificaba como falangista. No había sido falangista porque, siendo un amigo íntimo de José Antonio, no había militado en la Falange sino en la CEDA durante la Segunda República. Era un derechista de la zona, digamos, conservadora, que por mor de los acontecimientos de la Guerra Civil y el fusilamiento de sus hermanos se radicaliza, pero él no es un falangista ni lo fue nunca seguramente.
Quiso licenciar a la Falange en el año 43. Claro. Hay que licenciar a la Falange con honores, se la quiso quitar de en medio. Claro, obviamente, ¿no? Entonces, hay otros sectores de la Falange, digamos, que operan de una manera autónoma. El problema de Salvador Merino, en mi opinión, fue eso, fue que se dotó de una base de poder y quiso operar de forma autónoma. Franco le esperó. Franco sabía lo que hacía y él también fue imprudente en su visita a Alemania, donde negocia el envío de 100.000 trabajadores, que al final se quedaron en 10.000, y que efectivamente él se aseguró además de que tuvieran unas ciertas condiciones y demás, pues en la línea, en fin, de lo que hacía la Falange. Y el problema fue que esa maniobra de Gerardo Salvador Merino, a los ojos digamos, del conjunto del régimen, podemos decir, un hombre con empuje, un hombre joven, un hombre revolucionario y tal, pues no casaba mucho. Si Alemania hubiera ganado la guerra, probablemente hubiera sido un hombre muy importante en España, pero tras la derrota, y además se lo quitaron de medio del 41, o sea que no fue tras la derrota, sino que fue un problema de equilibrio dentro del régimen, digamos, que representaba una opción muy radical. Pero en mi opinión no es tanto la ideología cuanto una lucha por algunas esferas de poder, porque efectivamente algunos falangistas, como el caso de Girón, al cual le afectaba en su esfera, ¿no?, en su Ministerio de Trabajo, pues no estaban tampoco por la labor. Pero hay también que ponerse en ese momento, porque no creo que haya un grado mayor o menor, por decirlo así, de pureza falangista o algo semejante, sino que es una cuestión de percepción de las circunstancias en ese momento. Al final, uno puede, desde una óptica del nacionalsindicalismo revolucionario, puede valorar más, qué sé yo, a Gerardo Salvador Merino, por ejemplo, que a Girón, pero claro, cuando uno examina la obra de uno y de otro, pues... Bueno, de hecho Gerardo crea la ley de bases, que es a su vez la base de la seguridad social, que la coge Girón íntegra. Efectivamente. Entonces se permitió el desarrollo de una cierta política social en algunos aspectos muy avanzada del franquismo. Yo creo que, en fin, lo que la Falange tiene que reivindicar históricamente es precisamente eso, ¿no? Es que, de hecho, hay un discurso me parece que es de Martín Villa, si no recuerdo mal, de Martín Villa, donde estos días se habla mucho de él, donde dice que los falangistas debemos reivindicar con orgullo el que la Falange realizara la mejor aportación, la aportación social al régimen de Franco. Y Revilla también, el de las anchoas. Sí, hay que seguir el camino del imperio social del nacionalsindicalismo de la Falange, y está grabado en todo. Bueno, pues os recuerdo que el próximo día tenemos a Cesario Jarabo, la conferencia del separatismo masónico a la España, de la España americana al separatismo actual. Gracias a vosotros, como no, muchísimas gracias a Fernando Paz, que sepas que te vamos a perseguir para que el curso que viene nos des una conferencia. Aquí estaré, si puede ser en otras fechas, mejor. Aquí no te vamos a dar el gato al agua, el gato como no tenemos, y el agua tenemos poca porque se ha quedado el PP con el canal de Isabel II, pero siempre tendremos un botijo lleno para el día que tú vengas. Muchísimas gracias, Fernando.